Bueno, muchísimas gracias a McGraw-Hill también por haber aceptado este vínculo de trabajo con la idea de compartir, como usted ya muy bien lo dijo, unas reflexiones, unos análisis que pretenden, y así lo pretendo, que en algunos de ustedes logremos impactar un cambio, una transformación, generar algunas ideas que le permitan avanzar y entender un poco cómo está marchando esta situación de las bibliotecas, lo que se está diciendo sobre ellas, porque todo esto nos va a ayudar a configurarnos muy bien, a entender que ya hay avisos que nos están alertando sobre ciertas situaciones a todos y que en ocasiones, quizá en algunos países se dinamiza de una forma, en otras no, pero la intención aquí es precisamente mostrar todo ese potencial que nosotros tenemos y de la necesaria y urgente transformación de las bibliotecas como tal. Así que voy a dar paso a la presentación. Muchísimas gracias y espero que podamos aprender y entre todos avanzar en este nuevo descubrimiento. Muchas gracias. Empezamos entonces con la presentación. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo la pantalla, la presentación? Sí, Jairo, ahí está. Ok, voy a minimizar acá para dar inicio entonces. Bueno, muchísimas gracias a todos desde diversos países que gratamente han decidido vincularse el día de hoy con este evento. Yo lo quiero llamar diálogo. Me parece que es muy interesante que podamos verlo de esa forma, sobre todo porque siempre que he tenido la oportunidad de compartir en diferentes escenarios y de esta forma, yo invito es a que tomen lo mejor, que analicen cada una de esas palabras, de esas acciones que estoy o voy a nombrar y que sobre todo las adapten a su entorno y que comprendan que quizá algunas se pueden, otras no aplicar y que lo estoy hablando desde mi conocimiento, desde mi experiencia y que también la de ustedes puede impactar los resultados de lo que voy a hablar. Lo segundo es que voy a ser totalmente sincero con lo que he visualizado y lo que he dialogado, además, porque esto no se trata de una sola persona. Realmente uno se va construyendo. Yo, como ustedes, he asistido a muchos webinars, a muchas conferencias. Yo creo que nuestra agenda está llena. A veces tenemos que elegir en cuál de ellas vamos a participar porque nos llegan al mismo momento. Entonces, voy a tratar de ser lo más eficiente. Algunas diapositivas, de una vez les advierto, las voy a pasar un poco veloz porque más lo que me interesa es que vean la imagen y noten ustedes lo que ha venido sucediendo. Esto me parece también que es bien interesante. Y más adelante les voy a mostrar cómo unos datos que he sacado de la biblioteca, de la cual soy director, pues también harán parte de ese análisis que yo espero que en su momento ustedes quizás ya lo han hecho o quizás les genere la idea de hacerlo y lo puedan aplicar. Entonces, vamos a avanzar. Muchísimas gracias. Lo primero es una reflexión que me parece importantísima. Yo no he podido saber quién la dijo, pero si alguien lo sabe, también se va a agradecer que lo diga. Dice, no podemos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema. Realmente nosotros habíamos convertido todo como una especie de paisaje donde nosotros lo miramos, pero realmente no nos estaban inquietando nada, estábamos muchos en la zona de confort, estábamos muy tranquilos y quizá preocupados en elementos que quizá, quizá eran importantes, pero que no eran prioritarios y ahora hay que empezarlos a entender de una forma mucho más eficiente porque vamos a ser muy sinceros con esto. ¿Cuántos llevan las bibliotecas cerradas? En el caso nuestro, más de 100 días. En el caso nuestro, ninguna persona, ninguna, ha solicitado que por favor tengamos la biblioteca o la abramos por algún libro o algo que necesite. No tenemos ese reporte en nuestra biblioteca. Es decir, que y lo que les voy a mostrar ahora les va a ayudar a entender quizá por qué se logró que ese momento de esa transición a nosotros en la Universidad del Quindío no nos hubiese afectado. La biblioteca realmente siguió porque venía haciendo un trabajo de varios años atrás y esa es parte de la invitación que les quiero hacer a muchos de ustedes en sus diferentes países porque quizá algunos ya lo tienen solucionado, pero otros no y es
a veces complicado en un escenario como el que tengo actualmente poder emparejar un concepto cuando todos estamos en diferentes situaciones y en diferentes posibilidades. ¿De qué vamos a hablar? Aunque vamos a incluir otros temas, pero en general vamos a hablar del futuro que nos sucede antes, el COVID-19. Esto no puede faltar porque yo creo que ustedes han visto por todo lado, post-COVID, antes del COVID, después del COVID, hasta ya siente uno que tiene COVID de tanto COVID, ¿sí? Entonces, esa es una parte del futuro que nos sucede antes. Ahí hay una alerta interesante. ¿Cómo identificar el entorno? ¿Quién es usted? ¿Qué lo diferencia? Una idea de muchas sobre la biblioteca digital y al final, como bien lo decía Luis, vamos a ver qué posibilidades tenemos de preguntas y aportes. Entonces, el futuro nos sucede antes. Quizás esta diapositiva ya la han visualizado. Yo le hice una pequeña adaptación, un cambio por dos elementos. Uno, la transformación digital, los que estaban en su edificio, concentrados en sus reuniones, decían, está a años de distancia. No veo por qué nuestra compañía tenga que cambiar pronto. ¿Cuál fue la adaptación que le hice a esa imagen? Pues como lo pueden ver en la parte derecha, donde dice compañía, yo creo que muchos estudiantes, profesores, colegios, escuelas, universidades, estaban pensando lo mismo. Y ya nosotros, en otro momento, tanto en Perú como en Ecuador, en México, etcétera, habíamos dicho que esto había que acelerarlo un poco más y analizar cuáles son las alternativas que se tienen. Entonces, esa compañía allí se nos convierte a muchos, a quienes estamos en este ámbito educativo, en una opción que quizás estábamos diciendo lo mismo. No teníamos afán de cambiar, pero llegó el COVID. Pero realmente el futuro no sucede antes, es por lo siguiente. Ya desde años atrás, antes del COVID, nos estaban anticipando a nosotros, a quienes trabajamos en esta área y a otras áreas, que si había un peligro, un riesgo de automatización. Y de ese informe que se hizo en la Universidad de Oxford, parte de él nos incluye a los bibliotecarios. Dice que apenas, ojo con ese apenas, entre comillas, solamente tenemos la posibilidad, el 99% de ser reemplazados por los robots. Sé que esto genera mucha resistencia, hay personas que dicen que eso no va a pasar, que quien piense de esa forma merece ser reemplazado. Sin embargo, la lógica y lo que nos están presentando actualmente nos deja ver un poco que sí hay una posibilidad y hay herramientas que ya nos están diciendo, usted coloca su profesión, su formación y le dice qué porcentaje de probabilidad tiene o qué manejo o qué habilidades debería tener para que no vaya a verse tan afectado por esa parte de la sistematización de la automatización. De ahí sale Andrés Oppenheimer con su libro, con sus otros libros y muchos otros que han hablado sobre este posible futuro. No solamente sobre nuestra área, incluyen otras que las vamos a ver más adelante. Sin embargo, dejé esta nota allí que dice, todo lo que pueda ser automatizado será automatizado. Eso téngalo en cuenta, por favor. Es una situación que poco a poco ya la estamos sintiendo nosotros. Tomé de estas diapositivas de Julio Alonso Arévalo, que hace poco también orientó una charla sobre el futuro de la biblioteca, y él dice que Lloyd Watson dijo que el futuro de la biblioteca es que no hay bibliotecas, que las funciones de la biblioteca, que las funciones que la biblioteca realiza han explotado y están dispersas por todo el universo. Eso lo dijo Lloyd Watson según la información que suministra Julio Alonso en su presentación. Así que más este informe que se complementa con la anterior diapositiva que nos incluye allí desde el año 2013. ¿Hacia dónde quiero llegar con esta información? Y es que, mire que no solamente, disculpen el juego con las diapositivas, no fue el COVID realmente. Ya desde antes nos habían dicho que nosotros teníamos que estarnos preparando porque está la tecnología, los diferentes tipos de tecnología, la que conocemos y la que no conocemos ya viene allí. Nosotros en ocasiones no aprovechamos de todo ese internet, esa gran ventana para que coger un libro como esos, y aunque yo lo tengo acá impreso, también lo tengo digital, coger un libro como estos
y empezarlo a leer, pero de forma que lo decodifique. Entonces, cada vez que yo notaba algo ahí, que hablaban de una empresa, iba y la miraba. Aprovechaba, viajé a muchos países sentado aquí, y entonces tuve esa oportunidad de ver y de contrastar si lo que decía ahí era apenas una fantasía o era una realidad. Y ya son muchas las realidades, solo que nosotros no alcanzamos todavía a imaginar todo lo que ya está cambiando. Por eso, en esta parte, mi entorno no es el suyo. Es tan interesante este punto. Cuando he visto esos webinars, también he sentido, no sé si a ustedes les pasa, y uno dice, oye, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Yo por qué no estoy haciendo Maker Space? ¿Por qué no haciendo Learning Space? ¿Por qué no estoy haciendo, implementando impresoras 3D o escáneres 3D? ¿O no estoy haciendo obras de teatro? ¿O no tengo billares? ¿O no tengo juegos en mi biblioteca? Porque cada uno de nosotros tiene un entorno y hay niveles de biblioteca. Y entonces, lo que me sirve una biblioteca pública con su tipo de usuario, no me va a servir a mí quizá en la biblioteca universitaria, porque tengo otro tipo de usuario. Lo mismo la biblioteca escolar o una biblioteca empresarial, etcétera. No hay. Esos son los entornos que uno tiene que empezarse a ubicar para poder hacer transformaciones. Y ese es un punto que lo quiero rescatar porque en tanto diálogo, ya cuántos días llevamos y cuántos webinars y cuántas reuniones y luego conversatorios que uno dice, ¿y dónde estoy yo? Y entra cierta tensión porque uno dice, ¿yo cómo voy a marchar ahí? Y entonces, como lo ven ahí en esa imagen, hay elementos, y los he discutido hoy, esta mañana, los hablé con personas muy reconocidas a nivel nacional en bibliotecología, de Argentina también, y me entraban en coyuntura. Lo que me decía el uno, yo lo escuchaba y contrastaba con el otro y eran situaciones diferentes, dos visualizaciones diferentes y me llamó mucho la atención eso. Pero ahí está lo que yo les quiero comentar a ustedes. En cada uno de nuestros países, nuestras condiciones son diferentes. Y entonces para unos, dibujar un tablero como la imagen que está al lado derecho, así no tengan un computador, es una opción, es una posibilidad. Y entonces ahí hay un aprendizaje, así lo veo. Y es que hay gente que piensa que tenemos que seguir como estamos y que no hay que hablar de ese futuro porque no tenemos opción. No, esa tampoco es la idea. La idea es reconocernos donde estamos, valorar y hacer todo lo posible dentro de nuestro entorno, pero en especial irles mostrando hacia el futuro. Esto a veces lo he comparado y me van a disculpar ustedes, no sé si este término se escuche en cualquier otro país, el supermercado o el market, etcétera, donde uno va a adquirir algo. Hagan de cuenta que así somos nosotros. Cuando usted va, usted no va a comprar un montón de cosas si su casa es pequeña, no va a comprar muchos elementos de aseo, por decir algo así, lo compra de acuerdo a su capacidad. Lo mismo sucede aquí y nosotros tenemos que reconsiderar esas opciones que a veces tenemos de querer tener todo, así no se use, y es parte de mi entorno que yo les quiero mostrar ahora. Entonces, cuando lo mencione, ubíquese dentro de sus posibilidades y diga, esto yo ya lo hice, esto no lo he hecho, eh, realmente no tengo esa necesidad. Las universidades aparentemente pues tienen todo, están muy bien organizadas aparentemente. Eso lo vamos también a notar un poco más adelante. Esta imagen, que no sé si la conocen, es de cinismoilustrado.com. Hay muchas allí, ojalá pues puedan visualizarlas. A mí me ha servido mucho en las inducciones, en las capacitaciones, porque tiene muchos elementos para uno reconsiderar. Y es que, ¿qué ha pasado con la formación académica? ¿Por qué en ocasiones sucede eso que se está viendo en esa imagen? No es que esté haciendo una propaganda, así viene y no quise alterar la imagen original. Entonces, ¿qué pasa? Porque esa posibilidad puede llegar a suceder. ¿Y sabe qué? Aquí es donde también ustedes y yo podemos hacer análisis, podemos hacer interpretaciones. Para eso somos personas muy inteligentes. No importa si usted no tiene doctorado, maestría, etcétera. No, eso no interesa. También el sentido común. Ya les contaré por qué hablo de esa parte. Entonces, aquí están esas posibilidades. Ya me gradué. ¿Y qué sucedió?
Lo hablo tanto por quienes están ocupando bibliotecas o por quienes están ocupando otro nivel de docente, otro nivel de administrativo. ¿Qué pasó? ¿Por qué muchas personas se gradúan y no ejecutan ese rol que ejercieron? Terminan de una forma, se gradúan, y en los diálogos que he tenido con los estudiantes hay cosas tan particulares como esta. Yo quería estudiar medicina, pero mi puntaje, acá en Colombia se exige un puntaje, no me dio, entonces estudié contaduría. O yo quería estudiar enfermería y no me dio, entonces estoy estudiando topografía. Oiga, ¿dónde me ubico? Ese no era el entorno. ¿Qué estudiante? ¿Por qué estudian? Y dentro de los análisis, ahora les voy a mostrar una encuesta que todavía está activa, que he hecho. También he escuchado estas situaciones en ciertos estudiantes. Yo estudié no porque lo necesite, sino que yo quería mostrarle a mi hijo que yo era capaz de estudiar. Todos esos entornos, todas esas situaciones nos tienen que llevar a nosotros a repensar qué tipo de usuario tenemos y a poderlo identificar. Insisto, esto da para muchas interpretaciones, pero esto es un punto clave que quiero rescatar. ¿Qué lo va a diferenciar a usted o qué lo diferencia? Vaya, este punto sí que lo pensé. Disculpen, abro un paréntesis. Asumir la responsabilidad de estar frente a ustedes, así me siento en este diálogo, significa prepararse, analizar mucho lo que se va a decir, pero sobre todo con toda la sinceridad, porque a mí me ha servido actuar de esa forma y quizá ustedes también, y interactuar de esa misma, con esas acciones, con esa comunicación con el rector, con los vicerrectores. Es la única forma de poder darse a visualizar los problemas que se tienen. ¿Qué lo va a diferenciar a usted? ¿Por qué está marcado allí? ¿Cuál es su pauta? ¿Qué es lo que usted cree dentro de su entorno, dentro de su país, dentro de su ciudad, dentro de su tipo de biblioteca que necesita realmente? ¿Se acuerdan lo que dije en el supermercado? Usted no tiene que traerse todo. ¿Qué es lo que usted puede adquirir mientras tanto y va avanzando poco a poco? Hay una situación particular. Cada vez que yo cumplo años, he hecho, ya tengo muchos años, he hecho algo el día de mi cumpleaños. Entonces, se han creado auditorios, hemos creado estrategias. Yo no digo nada porque, pero siempre he dicho, bueno, voy a cumplir un año, ¿qué más voy a dar yo? ¿Cómo voy a aportar? Y entonces he aprovechado gente, porque eso también hace parte nuestra, de saberse rodear de funcionarios, de personas que le digo, yo tengo esta idea. Las ideas no funcionan solas. Cuando yo creé el programa virtual, a mí me acompañaron otras personas, me influenciaron. Y en el 98 no había historia de programas virtuales en Colombia. Yo no sé si en otros países latinoamericanos o centroamericanos o etcétera, pero de hecho yo nunca me preocupé por eso. Y les voy a abrir esa corta historia para ver qué me diferenciaba a mí y cómo les doy un ejemplo. Y sobre todo quiero que se lleven algo, que esto se los estoy contando. Uno con amor, uno con pasión, cero prepotencia, cero orgullo y mucha alegría, insisto. Cuando yo empecé, yo era el portero de la biblioteca. Yo era el portero. Cuando llegué en el 86 a la Universidad del Quindío, era portero de 6 a 10 y por la mañana guardaba libros. He recorrido todos los lugares que se pueda imaginar de una biblioteca. ¿Qué me empezó a diferenciar y qué podría ser? Uno, yo quería ser ingeniero. Ese era mi objetivo. ¿Ven? Que también le pasa a uno. Pero cuando llegué a ese momento, yo ya desde los 8 años manejaba computadores. Era, imagínense mi edad, casi que fui pionero, fui de los primeros en ingresar a la red de Coldapac acá en Colombia, con un módem de 300, es una historia, con un Commodore 64, etcétera. Y ¿qué empezó a diferenciarme? Que eso que yo conocía, que muchos no tenían. Cuando yo estudié, la gente no tenía computador, yo ya tenía computador. De hecho, ahora les voy a contar otra anécdota. Hay muchas anécdotas para compartirles. Pero cuando empecé y me tocó la biblioteca, mi mente era, oiga, yo sé manejar un computador, esto porque lo hacen de esta forma. Y fue tan particular que mi primera ayuda es porque se dieron cuenta, yo tenía que ir a llevar una caja, acuérdense que era de portero, me mandaron al área de sistemas. Cuando vi un computador inmenso, Texas Instruments, si no estoy mal, así se llamaba, y yo pregunté
cuando llevé a una caja de esas fichas preformateadas donde se hacían los catálogos de autor, título y materia, y entonces me pregunté yo, venga, ¿y por qué hacen las fichas en mayúscula? Y esos teclados en esa época eran en inglés, yo ya desde antes había autoaprendido con mi diccionario de esos manuales cómo programar y manejar, y esos teclados decían no toque, no toque, no toque. No sé si muchos que tienen la edad mía identificaron eso, que era una maravilla, no se podía tocar, va y daña algo, y llega el portero y les dice, no, no, vea, escriban, hundí la tecla. No, eso fue impresionante. Entonces, ¿qué hizo ese momento? Ese momento dice, ¿usted sabe de computadores? Imagínense, todo por una tecla. Pues ahí me ascendieron. Ese fue mi primer ascenso y ya me fui al área de procesos técnicos y análisis de la información a reconfigurar y hacer todo un cambio, a manejar un computador y a mostrar que se podía. Entonces, ¿a usted qué lo puede diferenciar? ¿Qué habilidades tiene? Y le voy a pedir, como lo dije antes, olvídese de los títulos. Yo lo voy a decir con toda sinceridad también. Yo he visto gente que tiene doctorado y que tiene maestría. Pero la pregunta hacia el futuro, y eso es parte del futuro del trabajo que ya está sucediendo, es no qué títulos tiene, usted qué ha hecho. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo ha impactado la sociedad? Porque a mucha gente un perfil de Facebook, su canal de YouTube le ha dado para conseguir trabajo. Yo he contratado personas porque he desarrollado software eh, para archivística, creé el primer software de educación virtual antes de que existiera la plataforma Moodle, y yo no soy ingeniero y sin embargo estoy certificado por Microsoft porque, insisto, el autoaprendizaje es posible. Y sobre todo he creído que no es necesario tener todo el conocimiento para poder hacer algo, sino lo que a usted le apasione. Ahora los sistemas SOLE que se están utilizando en otros países dicen, si usted tiene una conexión a Internet y usted tiene una motivación, usted va a poder avanzar con lo que quiera hacer. Ya hay muchas formas de aprender y hay cursos, hay Moodle, hay muchos elementos. ¿Qué lo va a marcar a usted la diferencia? ¿Cuál va a ser ese elemento clave? ¿Qué sabe? Y lo elemental es básico, es conozca su comunidad, hable con ellas, qué es lo que necesita y va a configurar esa biblioteca de acuerdo a esos elementos. ¿Qué lo va a diferenciar a usted? Porque esta otra diapositiva también de esta misma página de Cinema Ilustrado dice que el mundo está lleno de genios que creen ser idiotas, me disculpan esa expresión, pero así está ahí, porque siempre fueron malos en lo que se supone deberían ser buenos. ¿En qué se supone que usted debería ser bueno? ¿Por qué no deja que esa capacidad que usted tiene, incluso esa intuición, oiga, pero es que a mí me parece, pues crean su parece, porque si usted lleva eso a preguntárselo a los otros, o por envidia, o por incapacidad, o porque su mente no le va a dar, no avanza. En un video que tengo, pues no voy a alcanzar a mostrárselos, ya sé que no voy a alcanzar, donde muestro cómo nació el primer software. Yo mismo comento ahí, y ahorita que lo estaba visualizando, porque es la primera vez que lo quería mostrar, ese primer software que se hizo, ahí manifesté que yo no había encontrado apoyo. Y fue muy particular porque yo no le pregunté a nadie, siendo director del programa, creador de ese programa virtual, si lo podía hacer o no. ¿Por qué? Porque como yo empecé a analizar la situación, gente que venía de tantos lugares de Colombia, desde Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, hasta la ciudad de Armenia, es el eje cafetero, venían acá cada 8 y cada 15 días, y yo con mi situación económica, cuando estudiaba el programa, porque yo lo estudié a distancia, y yo decía, ¿cómo hacen para venir? Y eso fue sin ser ni siquiera docente, sin tener mayores títulos, creé ese programa. Si lo hice yo, imagínese que empecé como portero, ¿usted por qué no lo va a poder hacer? Con todas sus habilidades, con todos sus estudios. Por eso no se trata de cartones, se trata de acciones. No se trata de decir, es que yo, y unos currículos que a veces necesitaríamos otro webinar para poder que en la segunda parte lo presenten a uno. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿De qué ha servido tanta formación? ¿De qué ha servido tanto doctorado y tanta maestría? Y eso también es un análisis que nosotros tenemos que empezarle a mostrar a los vicerrectores, decirle, mire, estamos llenos de investigaciones en repositorios institucionales sobre este mismo tema y no hemos solucionado ni uno de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo. Entonces, quizá usted es un genio, pero se ha dejado convencer que no puede porque le falta algo. A usted no le falta nada. Lo único que le falta es convencerse que es capaz. Y para eso está el trabajo en equipo. Lo que yo no sé, lo sabe otro.
Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, era un programa que había acá en Colombia, pero que realmente significa que ustedes podrían hacer lo mismo. Ese es el trabajo colaborativo. Ese trabajo colaborativo me ha llevado, por ejemplo, a pensar en quitar la hemeroteca. Yo ya no tengo hemeroteca. En Medellín me invitaron a dictar una charla con mesa de biblioteca en Medellín y yo llevé otra charla que se llama Adaptarse o Desaparecer. Y luego por la noche en un evento me decían algo y pasaban y me decían, yo no voy a desaparecer. Y yo dije, bueno, sirvió de algo. Se les quedó en la mente esa acción. Entonces, insisto, ese trabajo en equipo es importante. Lo que yo no sé, mire, los líderes, los que realmente son líderes, se unen de gente que sabe más. Usted no va a lograr nada si tiene gente que cada vez que le habla, le mueve la cabeza así. No va a pasar nada. Usted necesita gente que lo rete, gente que le diga, hágale, hágale, yo le apoyo, en fin. A mí me ha pasado, yo también he tenido mentores y eso me parece que es importante que usted también lo entienda. Eso es importante, trabajar en equipo. Y ya para finalizar esta primera parte, insisto, con formación o no, hay algo que no puede faltar y es pasión. Eso no puede faltar. Es punto clave. Haga de cuenta, esa imagen muy romántica es lo que usted tiene que enamorarse de lo que hace. Y si usted ya está ahí, como dicen por ahí, si del cielo le caen limones, aprenda a hacer limonada, pues si usted está en la biblioteca por X o Y motivo, si usted está como docente, si usted está como administrador por X o Y situación, tiene que darle toda esa fuerza y toda esa pasión a lo que está haciendo. Tiene que enamorarse de lo que está haciendo para que lo sufra, para que lo viva, para que sea una pasión bien interesante sobre ese tema. Dice Sir Ken Robinson, si usted no está preparado para equivocarse, nunca podrá hacer algo original. Y uno tiene que estar arriesgado a equivocarse. No espere la perfección. Los perfectos, la gente lo va a criticar a usted y como usted lo va a escuchar, va a mejorar. Le están haciendo un gran favor cuando usted le dicen, oiga, esto no marcha, es que esa idea no es, ese proyecto no es, no estoy de acuerdo con eso. Escuche, quizá le están diciendo algo y le van a mejorar automáticamente lo que usted quiere hacer. Así que no tema a que lo critiquen, eso va a pasar. A mucha gente no le va a gustar parte de lo que estoy diciendo hoy, a otros les puede llamar la atención. Uno tiene que estar dispuesto a eso, pero hay que hacerlo, hay que manifestarlo. Y estas son las diapositivas que yo voy a pasar un poco veloz, ya en algunos países las conocen, pero lo que quiero que vean en ellas es cómo esa transformación no nos avisó. Cuando usted menos pensó, ya estaban este tipo de sistemas, este cambio de tecnología, todo se fue dando paso a paso. Las acciones, cómo trabajábamos, cómo hacíamos. Esta me pareció súper interesante porque en cierto momento el dinero para nosotros ha sido un motor, pero para la gente de ahora la plenitud, el gozo de la vida también lo es. Viajar, conocer, y otros que nos quedamos trabajando y otros que el trabajo nos ha permitido viajar y conocer. Eso es lo que hay que buscar cuando uno está vinculado. Todos los sistemas, de cierta forma, nos lo están mostrando allí cómo era y cómo esto se ha ido transformando. Si eso pasó, ¿por qué nosotros estamos creyendo que eso no nos puede ocurrir a nosotros? ¿Por qué estamos todavía algunos siendo tan resistentes, al menos a dar la opción de que sí tenemos que cambiar? Y la tecnología, lo que tenemos allí, tenemos que conocerla. Nosotros no podemos, ay sí, por allá está el Internet de las cosas, la tecnología 5G, que no nos la podemos dejar aplicar en una inyección porque nos van a afectar, el aprendizaje automático, todo eso está ahí para que nosotros lo identifiquemos y digamos, bueno, mira esto, cómo va a ir afectando mi labor o colaborando a mi labor, porque también esa es otra forma de visualizarlo. La mayor, dice Zygmunt Bauman, la mayor preocupación de la vida social individual es cómo prevenir que las cosas se queden fijas. Y muchos de los sistemas que nosotros estamos utilizando no se hicieron para lo digital, se hicieron para ese momento de las bibliotecas como funcionaban antes, de forma impresa o como funcionan todavía y seguimos en ese entorno. Esto me pareció y siempre lo he querido mencionar porque nos dio ahora este COVID
un tipo de situación como esta. Ya la había mostrado antes, la adapté un poco también, pero miren con quiénes queremos hacer la transformación, quiénes son a los que les tocó dar clases virtuales, etcétera. Dice así, cliente, aló, servicio, soporte de internet, el proveedor, sí señor, ¿en qué le podemos servir? El cliente, mini ingeniero, tengo una clase ahora, un webinar, y el internet no me funciona. El proveedor, y el módem, el cliente, sí. Si es la cajita negra al lado del computador, no, no me funciona el módem. Proveedor de internet. Una pregunta, señor, ¿qué luces tiene encendidas? El cliente, la del baño y la de la cocina. Deje así, le enviaremos un técnico lo más pronto posible. ¿Con quién hacemos la transformación? ¿Sabe que el futuro del trabajo nos están diciendo que parte de esas habilidades que debemos de tener es el manejo de la tecnología? Y ahora esa curva de aprendizaje, esto que nos ha pasado durante ciento y punta días, ya nos tuvo que haber transformado y afectado positivamente. Ya hay personas que les está gustando mucho más el teletrabajo y hay otras personas que se dieron cuenta que realmente no necesitan una oficina y que pueden estar en cualquier lado gracias a la tecnología. Estos equipos que están en pantalla fueron mi entorno y eso por eso es que yo lo comento que quizá me ayudó a desarrollar el programa virtual de la Universidad del Quindío, a generar ideas diferentes, porque a pesar de que empecé a los 8 años a manejarlos, pues realmente yo tuve todas esas maquinitas, luego las vendí, tuve tienda a los 13 años, los vendía, etcétera. Y esto lo quise tener acá porque siempre me hace acordar de algo. El primer docente en la universidad, cuando yo estudiaba este programa de forma de distancia, en un trabajo estadístico, me tocó llevarle el trabajo. Yo lo hice. En esa época no había como ahora software especializado y no se imaginan cuánto tiempo me llevó. Pues yo quería, digamos, mostrarle que yo tenía una máquina diferente y que hacía cosas diferentes. Y cuando se lo llevó al profesor me puso cero, cero, porque eso no lo había hecho yo, lo había hecho una máquina. Ojo, era más el trabajo. Me tocaba no solamente tener la teoría, sino llevarla a un sistema como estos. Lo construí y la nota fue cero. Ese señor luego fue decano de una facultad. Y entonces uno ahí dice, miren lo que hacemos nosotros. ¿Qué tal que yo hubiese dejado que eso me afectara? Yo seguí, discutí, hice todo lo necesario. Igual nunca me cambió la nota, pero tampoco le perdí la materia. Ahora, esta otra reflexión para que entendamos esta reconfiguración de la que estamos invitando. Yo digo, quizá a ellos como antes, como nosotros ahora, estamos creyendo que todo era lejos, por allá, como lo pensábamos de esa transformación necesaria. ¿Quiénes son ellos? Y lo he querido mostrar porque hay varios países que quizá obviamente no han visto esto, pero ¿qué pasó con los ascensoristas, con los mecanógrafos, con las operadoras ensambladores, con las operadoras telefónicas, con los cajeros de bancos que todavía están, pero ellos mismos ya están saliendo a enseñarnos cómo utilizarlos? Yo, por ejemplo, ya no utilizo para nada, no tengo que ir, todo lo hago, los préstamos o los pagos, todo lo hago a través de una app. Los abogados, que es un elemento que yo pensé que se iba a ver poco afectado, ya hay sistemas con inteligencia artificial y aprendizaje automático que evalúan mejores contratos que ellos. Todo esto que les estoy diciendo lo encuentran en documentales a través de la web. Los zapateros, los que vendían libros. En Colombia tenemos una empresa que era famosa que nos prestaba o nos facilitaba los libros, los pagábamos por cuota. Los cajeros en los supermercados, los presentadores de noticias, ya todos ellos en otros países están siendo reemplazados. Los community managers, este sí que me llamó la atención porque yo digo, vaya, pero en este momento de tanta tecnología, de redes sociales, ¿cómo que el community manager puede llegar a desaparecer? Pues también, porque ahí entran a participar otro tipo de bots que están haciendo ese tipo de trabajo. Inclusive hay otros sistemas que si usted tiene 3, 4, 5 redes sociales, todos se los administran desde uno solo. La radiología también, el entretenimiento de adultos, si no me creen pueden buscar en muchas páginas como eBay o etcétera, lo que ya existe. Los actores, lo que va a pasar en el futuro con la lectura de los libros, quizá McGraw-Hill nos dé luego esa opción con la tecnología, y es que vamos a poder tener opciones de que nos lean o que nos muestren el libro, todo gracias a la inteligencia artificial, y vamos a poder ver nuestros libros con los actores que nosotros elijamos en el futuro. Los cuidadores de ancianos, todo esto ya se está haciendo a través de la robótica.
Y nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros en este momento? Quizá preocupados por el formato MAR, por BibFrame, por RDA, por los catálogos, pero en esta búsqueda y los datos que le voy a mostrar ahora más adelante de mi entorno, de la biblioteca de la Universidad del Quindío, pues me ha marcado un punto diferente. Y ese acumulando, también lo he visto en varios webinars donde dicen, oiga, ¿qué pasó con las colecciones? También les voy a hablar de los datos que yo tengo y se los voy a mostrar porque no tengo temor a la crítica. Lo que yo quiero mostrar es precisamente para que, si a usted no le ha pasado, le sirva y pueda tomar acciones frente a ese tipo de situaciones. Ya muchas bibliotecas han analizado sus colecciones y han dicho, oiga, esto lleva más de 20 años sin que se consulte. 20 años. ¿Qué hacemos con eso ahí? Las obras de referencia, antes eran lo principal en una biblioteca, ahora ya no se usan. Yo a veces molestamos en el eje cafetero con compañeros que tengo de otras universidades como Manizales, Caldas, la UTP, y molestamos porque decimos, ¿quiere que le regale la enciclopedia tal? No, ya tengo dos, ¿sí? Entonces, uno ya, eso también es un elemento que tenemos que empezar a analizar nosotros. Hablo de esas colecciones físicas y de esos espacios que tenemos. Mientras tanto, los usuarios están buscando la tecnología. Mientras tanto, las empresas están buscando cómo reemplazar a esos empleados y eso está sucediendo. Esta empresa, este dato inclusive es del 2012, estaba buscando, ya tenían 1.300.000 empleados y los va a reemplazar a punta de robot. O sea, la tecnología, quiera o no quiera, va a suceder y nosotros no podemos estar alejados. Ya los bots nos están contestando en bancos, en otros sistemas. Todavía les falta, pero están aprendiendo de nosotros. Así como Google ya escribe nuestros correos electrónicos tal como nosotros los queremos, también está haciendo. Nosotros seguimos pensando que no, que eso no va a suceder. La tecnología, el entorno, todo nos va a ayudar a nosotros a visualizar ese futuro. Otros dirán, perdón, ¿por qué a veces no lo visualizamos? ¿Por qué no traemos lo que puede llegar a suceder? Porque estamos ocupados en otros elementos. Deberíamos de preocuparnos cómo esa tecnología y esas alertas, tomen esto como otra alerta, de esa posible desaparecer o bien de la biblioteca física como tal, o también puede llegar a suceder de nosotros. Insisto, eso depende del entorno, de donde nos encontremos, de esa necesidad y de cómo la tecnología va llegando en ella. Sin embargo, ¿por qué debemos no descuidarnos? Así le pasó a los señores de los taxis. De un momento a otro llegó Uber y ¿qué va a pasar el día de mañana? Cuando ya nosotros podemos encontrar en Google to Book, que hablemosle a los libros, preguntémosle a los libros, esa aplicación ya está desde hace un tiempo con inteligencia artificial, yo la he ensayado, no sale todavía tan bien, pero ya lo están empezando, y lo que menos tienen ellos temor es a equivocarse, porque gracias a que todos nosotros le alimentamos su sistema con nuestra información, con sus críticas, ellos sí saben qué hacer con eso. Nosotros todavía seguimos ocupados con esto de las RDA. Y les voy a dar otro dato que quizá también puede ser un poco difícil de entender. Dentro de la biblioteca, nosotros, al menos yo como director, junto con los otros directores de biblioteca del eje cafetero acá en Colombia, estamos pensando dejar una sola área de catalogación y procesamiento técnico. ¿Para qué tenemos 4 si nos vamos a equivocar? Yo siempre digo, a veces tenemos muchos catalogadores, no tenemos en la nube un punto, que es lo que se esperaría luego con la tecnología, y es que yo ya no voy a tener que catalogar un libro, ya sabemos que hay sistemas que nos lo permiten, pero hay gente que no lo explora, no aprovecha Z3950 como es, y siguen catalogando y sistematizando libros y libros, y 10 catalogadores, 10 catalogaciones diferentes, 10 sistemas de clasificación diferentes, y eso evita que nosotros podamos luego ser eficientes y competitivos porque lo hacemos de nuestra forma. Y eso también depende mucho de la cultura y del impacto del entorno que tenga nuestro catalogador. Hay otras personas que sí visualizan ese futuro, hay otras personas que a través de estas películas las ven, pero además les están diciendo, oiga, mire, no las vea solamente desde el punto de la fantasía, note que ya mucho de eso que pensábamos que no era real, ya está acá. Así nos ha pasado los inventos, la tecnología, ya estaba allí. Nos habían advertido desde el 62 de las pantallas planas, de la comunicación, de la robotización, nosotros de los asistentes, desde el 62. Yo no había nacido.
No había nacido, por si alguien piensa, me faltaban 2 años, pero no había nacido. Entonces, pero ya estaban estos elementos, vaya, sí, bien interesante. Y esto es parte de ese adaptarnos o desaparecer. Y yo quise resaltar esta parte. Algunas personas verán que sus trabajos cambian más que otros, dependiendo de las tareas que implican. Ciertos trabajos pueden desaparecer por completo, pero se crearán nuevos empleos. Lo que pasa es que no sabemos cuáles. Algunos no sabemos, no podemos imaginar, y también podríamos pasar menos tiempo en el trabajo y más tiempo haciendo otras cosas. Eso es lo que estamos haciendo actualmente. Convertir la información en conocimiento, eso también es importante. Todo esto que tenemos en la cabeza y que estamos trabajando, ¿cómo lo llevo a la realidad para que no se quede ahí? ¿Y cómo voy entendiendo mi entorno para saber si lo hago ahora o cuándo lo voy a hacer, pero ya armar un plan? Por eso insisto, en nuestra biblioteca no hubo impacto porque ya veníamos trabajando desde años atrás con un sistema diferente. Y el entorno de las universidades también nos puede llegar a afectar a nosotros, porque, por ejemplo, en esta gráfica, en este estudio que se hizo en países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia y Canadá, ellos dicen lo que está en verde es que se necesita tener un grado, lo que está en gris dice que necesitan ciertos títulos, cierta certificación, y lo que está en negro son los que están pensando que no necesitan un tipo de certificación como la que tradicionalmente nosotros ofrecemos para poder tener una vida plena y alcanzar el éxito. Ustedes están utilizando sistemas celulares de gente que no terminó la universidad. Están usando diferentes recursos y redes sociales de personas que se alejaron de la universidad. O sea que ejemplos podríamos ver muchos. Hay personas que tienen su empresa de ropa, por ejemplo, y no terminaron ni siquiera el colegio. Son diferentes inteligencias y por eso nosotros tenemos que mirar dónde se está moviendo la organización, la empresa y nosotros también para ubicarnos. El hágalo usted mismo. ¿Qué es lo que usted quiere aprender? Ya hay muchas formas de poderlo hacer. Y yo creo que a ustedes ya les ha pasado que tienen una situación, al menos como un ejemplo pequeño en la casa, y buscan cómo lo soluciono, cómo lo pego, cómo lo armo, y le están llegando las soluciones, muchas soluciones. Esto de 42 Madrid ha sido otro ejemplo de que ya hay en París, creo que fue primero en París y luego en Madrid, ya están planteando otros, donde se plantean unos cambios que realmente a nosotros nos llama mucho la atención. La Universidad de Deusto en España, hay un video también que lo podrían buscar, busquen el futuro de la biblioteca por la Universidad de Deusto, donde dice Genius Roca que ya todo lo que hacían las universidades lo tienen otro tipo de instituciones. Y ustedes lo han visto también que hay, en nuestro caso, empresas o ministerios que ofrecen cursos, que ofrecen diplomados y son válidos. Google también lo está haciendo, o a través de cursos como edX, Coursera, etcétera. ¿Cómo estamos aprendiendo? Ya hay gente que no quiere pasar 4 años, 5 años aprendiendo un montón de cosas, sino que quiere aprender cosas específicas. Y otro cosa o otro elemento que quiere es la movilidad. Quiere estar en muchos lugares sin aprendiendo, pero sin necesidad de asistir. Son entornos, son visualizaciones diferentes. Y eso viene a los nomads, ese tipo de usuario que nosotros quizás no hemos identificado, que trabajan con los que les gusta y les apasiona, es un creador de redes, sus trabajos son totalmente intelectuales, creativos y generan conocimiento, no se ven anclados a un puesto de trabajo, disfrutan trabajando, es un goce. De hecho, yo soy uno de los que digo que yo no trabajo. Esto es mi hobby, a mí me encanta lo que yo hago y me pagan por eso. Entonces, imagínense cómo no me voy a sentir bien. Me ha ayudado para mi familia, me ha ayudado para todo. ¿Cómo no voy a estar satisfecho con el aprendizaje y con lo que se ha logrado? Por eso es necesario compartir ideas a riesgo incluso que las personas lo lleguen a criticar a uno, pero hay que abrirlas, hay que compartirlas, quizá cae en un buen terreno y crece una semilla. A estas personas no les asusta el fracaso, ese es por ejemplo un caso, y su formación continua, y hay que estar estudiando, no hay que detenerse en esas situaciones. Nosotros, ¿qué estamos cambiando? Nosotros en nuestros sistemas tradicionales que manejamos en las bibliotecas, ¿cómo nos estamos impactando? Cuando ya tenemos elementos que nos los están dejando ver, ya no es el libro impreso, sino el libro digital. Sí, ya sé que me van a decir, yo todavía manejo libro impreso.
Yo estoy hablando de mi entorno y les estoy diciendo que hace más de 100 días no presto ni un libro, ¿sí? Todo está en nuestra biblioteca digital. La forma en que se devuelve el autopréstamo, la autodevolución, los sistemas de seguridad, las antenas, los inventarios con RFID, la estructura o el Open Journal System o las revistas o los ebook, todo lo que podría hacer, por ejemplo, la asesoría, el servicio de referencia. Nosotros lo estamos haciendo desde hace más de 3 años y medio con WhatsApp Cry y nos ha ido muy bien, así lo llamamos, WhatsApp Cry. Y entramos casi que a una parte bien interesante y es preguntas con fecha de vencimiento. Ya no son eternas las preguntas, ya el hecho de utilizar cierta tecnología nos puede ayudar a nosotros a entender cómo marcha este proceso. Y aquí entonces les voy a mostrar los datos de la biblioteca. Primero quiero comentarles dónde estamos para que nos podamos ubicar. Esta es la parte de nuestro país, estoy hablando desde Colombia, y lo que está en verde son sedes que tiene esta universidad, la Universidad del Quindío. Hay unas que ya se agotaron como Cartago y Candelaria, que señala y Palmira, pero las otras como Cali, Buenaventura, mire que está al lado del mar, Armenia, Pereira, Manizales, y antes teníamos una en la parte inferior de la imagen, casi por donde dice Google, pero bien en el mar, que teníamos que viajar en unas canoas, etcétera, para llegar hasta ese punto que se llamaba el Charco. O sea, esta ha sido una universidad que se ha movilizado a extender educación a distancia, ahora educación virtual, porque también desde que creé el programa virtual y ahora que ya lo están manejando totalmente con Moodle y yo, en este caso yo soy catedrático del programa, ya tenemos casi que todo Colombia con egresados y estudiantes nuestros. Entonces, en esta profesión, que imagínense una idea de alguien que no tenía tantos conocimientos, pero que sí tenía los suficientes para poderla implementar, ha hecho que miles de personas, porque son muchos, docentes y hayan y estén ahora en ese programa de ciencias de la información. Estos son los datos que les quería mostrar a ustedes. Miren esto. Es de hoy. Estos son datos de hoy para que no vayan a pensar que estoy mostrando datos muy antiguos. Dice, ¿qué recursos utiliza con más frecuencia para su actividad académica? Ah, y les voy a contar otro elemento. Aquí le hice un jueguito, y fue que no quise preguntarle quién era al principio, sino que lo dejé al final para que fuera neutra su respuesta. A veces si le decimos usted es docente, usted es estudiante, contesta esto con una influencia. Lo dejé a lo último. De hecho, las personas expertas en esto me decían, no, hágalo al contrario. Yo fui un poquito terco y lo dejé así porque lo que esperaba era poder tener unos datos más confiables. Sin embargo, ahora les voy a mostrar cómo se contradice esa información. Algunos de esos datos. Dice, fueron 1957 respuestas, que realmente son una muy buena cantidad de respuestas. Es un muy buen dato. Yo esperaba menos y me fue muy bien con ese punto. Entonces, note ustedes que de los tres elementos, donde consulta con más frecuencia, el último es la biblioteca. El último es la biblioteca. Lo primero es el material suministrado por el profesor. Eso es obvio. O sea, utilizo la palabra obvio porque todos haríamos lo mismo. Si usted, yo soy su docente y le digo a usted, oiga, tenga este libro, léalo, usted lo va a hacer. Pero va a haber ese impacto que tienen ellos en este proceso y por eso a nivel universitario, y me imagino que en los demás también, pues es el docente el dinamizador número uno. Pero también nos ha pasado a nosotros que es el primero que se va cuando ingresamos a una capacitación. Entonces, hay unos que se quedan, pero otros no. Y hay docentes que nos han ayudado muchísimo y llevan a sus estudiantes y ahora, por ejemplo, el sábado, no importa, nosotros damos capacitaciones por la noche, el sábado, el domingo, no tenemos ningún límite frente a eso. Pero mire qué interesante este diagrama porque también nos dice que el 31, casi que el 32% se va para Google, para YouTube. Entonces, esos son pensamientos o lineamientos que nos tienen que configurar en nuestro entorno, en la Universidad del Quindío. Usted podría hacer lo mismo, mira, ver qué le pasa, qué es lo que quieren ellos. Otro elemento interesante de esta parte
es que viene, cuando busque información, para usted, ¿qué es importante? ¿Por qué? En mi cabeza, como director, quiero tener una biblioteca universitaria digital para el año 2021. Eso es lo que me he imaginado. Y ya también les voy a comentar por qué. Si tuviésemos el dinero suficiente para nosotros también hacer lo que han hecho otras bibliotecas, de montar robots, sistemas que les dan en 5 minutos, que tienen almacenamiento de más de 1 millón de colecciones, etcétera. Toda esa infraestructura que se ha implementado en esas bibliotecas porque su entorno lo permite, porque su institución tiene los recursos para hacerlo. Yo no la tengo. Entonces, ¿qué he hecho con mis proveedores y qué estoy haciendo? Mira dónde están los sitios de la universidad. Pues estoy buscando que al menos lleguen a través de lo que todos tienen, de un celular. ¿Y cómo hice? Pues estuve mirando dentro de los datos en Colombia con qué se conectan nuestros usuarios. Imagínense la biblioteca viendo el entorno. Entonces decían que usan el celular, posteriormente utilizan el computador, menos la tablet y así sucesivamente. Este es el foco y aquí es donde quiero llegar, porque además hay una situación de conectividad, por ejemplo, en Buenaventura, que está cerca al mar, que a veces se dificulta. Entonces, la biblioteca, ¿cómo va a llegar? ¿Cómo nos vamos a adaptar a esa necesidad de ellos? Por eso, lo que me sirve acá, en Armenia, Quindío, Colombia, no me sirve en Buenaventura. Quizás no me sirve, o quizás no les sirve a ustedes en sus países. Entonces, es lo importante de caracterizar y entender para quién estamos trabajando. Entonces, en este caso, mire que tenemos casi solamente el 24% en época de pandemia, ¿sí? De que quieren material impreso. Pero en la última pregunta, ellos podían decir lo que quisieran. Yo ya me la leí y entonces muchos de ellos decían, es que yo quiero literatura. A mí no me gusta literatura en soporte digital. Entonces uno ya va entendiendo qué es lo que se necesita y dónde puede estar el impacto. El otro punto, el material de apoyo para sus asignaturas por lo general. ¿Quién lo entrega? Y mire, el 60.2 lo envía o entrega al profesor utilizando recursos mixtos, ojo mixtos, de Internet y la biblioteca. Aquí hay que entender que hay cierto romanticismo. En las respuestas que nos dieron posteriormente dicen, amo la biblioteca, no quiero que desaparezca. Se pareció mucho a otra diapositiva que vi en otra capacitación que decía que los estudiantes decían esto, amamos las bibliotecas, pero vivimos en la web. Así lo pueden buscar en inglés en todo caso, pero así lo van a encontrar. Amamos las bibliotecas, pero vivimos en la web. Y eso está pasando acá. Mire que el punto azul dice que lo envía o entrega al profesor utilizando recursos solo de Google, de YouTube y otros. No incluye la biblioteca. Ese es un gran porcentaje también que hay que ponerle cuidado. Y el otro 8% dice que nadie, que hacen la búsqueda por naturaleza, o sea, nadie les da indicaciones. Y ese otro 2% dice que, sí, no está ahí marcado, es un 2.2, dice que lo envía o entrega al profesor utilizando solo recursos de la biblioteca. Mire dónde está la biblioteca como punto único. Ese es mi entorno. Esta pedí que fueran muy sinceros y sé que no sucedió. Por eso les estoy hablando con datos reales, porque lo que menos quiero es darle información que no sea la pertinente. Su sinceridad es muy importante. Wow, voy a acelerarme un poco por el tiempo, me disculpan. Y dice, es muy importante en esta respuesta, dice, ¿considera necesaria una biblioteca o cree que con Internet o sus diferentes recursos puede avanzar en el desarrollo de su actividad académica? Pues noten ustedes, ¿sí? Que dice que solo necesito los recursos de Internet, una pequeña parte. Todos los demás dicen que necesitan de la biblioteca. Eso es lo que dicen ellos. Pero de hecho nos sugieren en casi un 40% que está bien la biblioteca sí, pero que debemos de mejorar. Eso está bien. Y sobre si les gustaría que la biblioteca fuera digital totalmente, recuerde que esta estadística es de hoy mismo, ya lleva 8 días publicada, 1957 respuestas. Acá hay un elemento donde dicen ellos que el 90.2 quiere que sea una biblioteca con impreso y digital. Pero en las respuestas que dieron más adelante, ¿sabe qué decían? Me encantaría que los libros que están impresos estuvieran también en digital. Entonces, mire que acá hay mucho análisis, además del que se está mostrando. Finalmente, los tipos de usuarios,
estudiante presencial, estudiante a distancia, virtual, docentes, todos ellos han participado. Los que le comenté del WhatsApp CRY, hemos hecho una cantidad de campañas, pues no se alcanzan a visualizar todas allí, pero vuelvo y les digo, me quedo corto frente a todo lo que hemos hecho para dinamizar esta biblioteca, incluso la digital, que es a la cual más le hemos trabajado, y por eso creamos este sistema hace más de 3 años y medio. Ha sido un éxito. Ha sido un éxito ese WhatsApp, se nos convirtió en el punto de todo, de referencia, de apoyo, junto con el canal de la biblioteca, que también en YouTube hacemos todas nuestras capacitaciones. Y estas fueron las últimas preguntas que les quería mostrar a ustedes que están allí vinculadas. Y finalmente, estos son los datos, los análisis que se hicieron, y solamente les quiero mostrar lo siguiente. Mire cómo uno puede contradecirse con los datos. Hay que trabajar con datos reales, así nos duelan, porque hay que hacerlo. Ejemplo, 2017 se prestaron 15.700, en el 2018 se prestaron 12.000, en el 2019, ojo, libro impreso, 9.000. Esto va descendiendo. Y lo más interesante de este dato, ya voy a entrar en la parte final, insisto, es que de esos, por ejemplo, de los 15.000, 7.600 solo se prestaron una vez al año. Esos son los datos, y en el 2019, de esos 9.000, 4.500 solo se prestaron una vez. Es decir, que menos de 10 préstamos se hicieron en una gran cantidad de libros. Eso es lo que está pasando con este futuro, con estas bibliotecas, y por eso estamos invitando a que se hagan análisis reales de lo que está sucediendo. Ese cuadrito pequeño nos muestra lo digital. Tiene nombre y tiene apellido. No he querido datos que inflen nada. He querido que la realidad sí lo manifieste. De 17.000 usuarios, 10.000 estudiantes están haciendo uso de los recursos digitales. Eso es lo que tenemos, tienen nombre y apellido. Eso es lo que quiero mencionar, porque no son datos que nos guste decir que son o no son. La biblioteca digital ha tomado muchísima fuerza, y de hecho hay programas que el 100% de los estudiantes la están utilizando. No sé, ya con esta parte voy a finalizar. Quiero invitar nuevamente a esa reflexión. Yo lo que espero es que realmente hayamos podido dejar unas inquietudes, unos cuestionamientos, y que pues nosotros estamos ahí dispuestos a colaborar. Luis, queda usted ahí nuevamente como dueño del micrófono. A Gracias, todos, Jairo. muchísimas gracias. De hecho, no te voy a permitir irte todavía, por favor, porque queremos hacerte las preguntas primero, aprovechando y agradeciendo el tiempo tuyo y el tiempo de todos. Sabemos que llegamos al tiempo límite ya, pero queriendo aprovechar pues este momento, Jairo, te pediría nuevamente para contestar a un par de preguntas que tenemos de algunos de nuestros participantes. Logramos tener casi 507 personas hoy, entonces muchas gracias a todos. La primera pregunta que tenemos es de José Manosalva, que nos pregunta: ¿cuál sería el rol de los bibliotecólogos si el acervo pasa completamente a ser digital? Uy, qué bien la pregunta. Yo por eso le decía a Luis, tendríamos que hacer una segunda etapa, porque hay muchas cosas que se nos quedan en el tintero allí. Pero realmente esa transformación digital nos envía a nosotros a ser más eficientes con la información, al manejo de datos, a la visualización de datos, a incorporarnos más desde la parte docente, porque eso también lo podemos hacer nosotros, a enseñar a generar estrategias de búsqueda y recuperación de información, todo lo que tiene que ver con la curación de contenidos, la validación de datos, al manejo de noticias falsas, a todo lo que sea capacitación, alfabetización en diferentes niveles, no solamente la informacional, sino la computacional. Hay gente que está alejada de esas posibilidades. En una biblioteca 100% virtual, nuestro rol realmente se empodera y dejamos de ser, y me van a disculpar y lo digo con todo cariño, de prestar y devolver libros. No necesitamos estudiar para eso. Entonces sí tenemos la oportunidad de acrecentar nuestras posibilidades, y sobre todo de generar mecanismos para hacer gestión de información mucho más personalizada. Una ventaja que tenemos nosotros es que abunda la información, y entonces necesitamos no solamente de sistemas que nos ayuden a depurarla, sino de personas que nos ayuden al diálogo y a depurar. Pero opciones tenemos muchas. Gracias, Jairo. Y otra pregunta, Norma Gómez nos preguntaba, ¿por qué cree Jairo que desapareció la hemeroteca? Ah, eh,
porque todas las publicaciones que yo estaba gestionando en la biblioteca ya son digitales. Si ingresan, voy a decir el library.niquindio.edu.co, library de biblioteca.niquindio.edu.co, se van a dar cuenta, tengo millones de artículos en PDF, de bases de datos, de recursos, todas las revistas abiertas de las universidades que están disponibles. Entonces me di cuenta que yo estaba haciendo un trabajo, ocupando un espacio, ocupando unas personas, cuando mi colección dejó de crecer y ya muchas de ellas no se imprimen, solamente son digitales. Entonces, por eso desaparecí la biblioteca, pero voy a usar otra expresión, la transformé en una biblioteca virtual. Y las personas que están allí se están capacitando. No lo incluí aquí, pero he dictado muchas capacitaciones al personal de la biblioteca con personas expertas, no yo obviamente, pero sobre el lenguaje de señas, sobre idiomas, sobre el manejo de búsqueda de información. Eso se ha estado haciendo para poder empoderar a nuestros funcionarios. Gracias, Jairo. Otra pregunta que nos llega por aquí de Beatriz Cholocong es, ¿cuáles cree usted serían muy rápidamente los pasos primeros para implementar una biblioteca digital? Oh, otra muy buena pregunta. Es empezar con lo básico es tener una página, una aplicación, algo que permita, ojo, pero primero identifique su entorno. No lo dejo de decir porque, o sea, muéstreles el futuro, eso está muy bien que lo haga, pero el primer paso es despegar, así sea con una simple página web. Podríamos luego, no sé, enseñar a hacer una página web no es nada complicado. Yo las desarrollo, yo mismo las hago, ojo, desde lo básico. Obviamente ya los expertos lo harán otros, pero podemos despegar y aprender ese tipo de habilidades. Usted lo puede hacer y es empezar con ese punto de apoyo. Segundo, los chats también se pueden vincular de manera gratuita y hay muchos sistemas. Lo inicial es una página con ese punto y lo otro es aprender a explorar las otras bibliotecas para ver qué recursos también abiertos tienen. Por ejemplo, ¿cómo lo hice yo? Yo empecé a buscar revistas de la universidad tal y que eran abiertas. Empecé a explorarlas, vi que podía tener acceso y empecé a conformar mi biblioteca. Hay otros truquitos, otras cositas que no sé si ella me quiere escribir al correo electrónico, con muchísimo gusto, con todo cariño, le puedo colaborar si ella cree que puedo hacer o aportarle en ese aspecto. Exacto, Jairo. Sí, los datos de Jairo están ahí en pantalla para quien desee contactarlo directamente. Aprovecho para recordarles que la presentación se la estaremos enviando a todos a vuelta de correo electrónico junto con la grabación del webinar y mucha más información para ustedes para que la tengan al alcance. Y pues en caso que requieran más información, soporte, asesoría, pues bien sea de Jairo o en nuestro caso de Magrao Gil. Y eso Sí, me da paso a perfecto. preguntarte, nos preguntan acá, ¿qué plataforma recomendarías para implementar la biblioteca digital? Mm, ¿Cuál sería? es que es comercial, entonces no Sí. sé si, sí, Sin pero comprometerte a ti, bueno, esa pregunta la puedo responder yo en nombre de Magrao Gil, pues podría ser algo más bien de la casa nuestra, que sin duda pues también les estaremos compartiendo esta información para que la tengan al alcance, sin querer comprometer a Jairo, más bien de nuestro lado, pues en nombre de Magrao Gil, pues esta sería pues, la recomendación uno que podríamos hacerles. En el caso ya de la parte comercial, que no era el ideal de la presentación, pero pues para quien esté interesado, pues está al alcance de la plataforma nuestra exacto. para que lo tengan. Una última pregunta para cerrar, para no extendernos un poco más en el tiempo. Me parece, aquí Zoraida Camargo preguntaba, eh, ¿qué hacemos cuando las políticas del Estado y de las mismas entidades estatales y las universidades públicas tampoco permiten el cambio? ¿Cómo afrontar ese escenario, Jairo? Uy, no sé si me pueden enviar todas las preguntas porque han sido espectaculares todas ellas y me ayudan. Como lo dije anteriormente, también me ayudan a mí. Mire, lo primero es que ese es otro cambio que se combina con una pregunta que me hicieron anteriormente. Tenemos que cambiar nuestro rol, nuestro papel. A veces somos muy temerosos de mostrarle. Mire, yo empecé a mandarle cartas al rector, al vicerrector, mostrándole todo lo que se podía hacer y los beneficios que obtendríamos. Entonces empecé a mostrar, ojo con esa estrategia que les puede servir, le empecé a mandar mensualmente las estadísticas de docentes en la parte impresa, ¿no? Cómo iban bajando, cómo se iban alejando y cómo lo que se había implementado, lo poco que había implementado digital,
estaba aumentando. Entonces empecé a vender esa idea y les voy a contar otro elemento. Puede que no sea mucho para ustedes, no sé cuántos recursos manejen, pero para lo que tiene esta biblioteca, yo he pasado de manejar un presupuesto que realmente en dólares, no sé si quizá eran 30, 50 o 100.000 dólares, a manejar una cantidad que ya pasa de los 1.000 y mucho más. ¿Por qué? Porque poco a poco los fui convenciendo a ellos. Es un trabajo de carpintería, de mostrarles a ellos que la biblioteca digital funciona y que esa transformación es necesaria por el usuario, por lo que se puede lograr. Otro dato, Luis, qué pena, pero voy a darles un ejemplo. Vamos a suponer que yo me voy con el libro de McGraw-Hill de aquí a mi clase. Esto va a llegar el momento en que el libro se me va a estar actualizando a mí y quizá si sale una noticia como lo que sucedió ahora con el COVID o un cambio en el aspecto económico, mientras yo salgo de aquí al bloque nuevo, cuando llegue allá, mi texto va a estar actualizado. No voy a trabajar con información obsoleta. Fuera de eso me van a mandar videos, va a estar acompañado de multimedia, de otros elementos, de otros enlaces. Eso me va a ayudar. Y si lo agrego en la plataforma de aprendizaje, pues también se va a vincular a ese crecimiento y voy haciéndome más visible, más empoderado. Hay muchos elementos, vuelvo y lo digo, lo he vivido, pero parte de convencer a la administración. Y el punto número 1 es con estadísticas. Vaya mostrándole cuál es ese nuevo entorno que se está manejando. De acuerdo, Jairo, muchísimas gracias. Creo que pues hay un poco más de dudas, pero creo que nos va a dar tiempo y espacio para poder convocar una segunda sesión. Esperamos contar contigo nuevamente en la siguiente oportunidad. Los estaremos informando cuando suceda, entre septiembre y agosto probablemente. Es un gusto haber contado con ustedes, con las casi 500 personas que nos acompañaron en la tarde de hoy. Nuevamente, para aprovechar el espacio para, si tienen dudas, estaremos enviándoles a vuelta de correo para que los podamos contactar localmente. Tenemos presencia en todos los países para poder apoyarlos. Jairo, muchas gracias a todos. Una feliz tarde. Que estén muy bien. Buena tarde. Muchísimas gracias a todos también, muy amables y por haber aceptado la invitación. A McGraw-Hill, muy amable también por haberme ayudado, sobre todo a socializar y a vincularlos. Muchas gracias, Luis, muy amable. Ustedes, Gracias. gracias. Buena tarde para todos.